Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de El Bufete Manueli, el podcast. Yo soy su moderadora, la licenciada Mónica Camuinatal, y hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante. En este podcast siempre hablamos de temas legales, de interés social, político, etc. Este tema que vamos a hablar es muy importante. Ahora mismo es un tema que han escuchado mucho, sin embargo necesitamos saber qué está pasando ahora mismo con los pensionados. Así que el tema es de la Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema de retiro. ¿Y qué está pasando con los pensionados hoy día? Tenemos al licenciado Rolando Emanueli, que nos va a estar explicando un poco más sobre este tema. Saludos, Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Mónica. Un placer estar aquí otra vez. Aquí, tú sabes, uno es como una persona orquesta que tiene que estar velando que esté bien la transmisión, velando el tiro de la cámara y a veces pues escuchándote y haciendo esto a la vez, pues uno se distrae un poquito, pero está chévere, es así. Pues efectivamente, Mónica, sí, es un tema súper importante. Queremos recordarle a las personas que se están conectando que este video está en vivo ahora, pero lo podemos ver luego en el canal de YouTube del Bufete Manueli y pues, ahí pueden suscribirse y darle a la campanita para que reciban información cada vez que publiquemos videos. Nosotros publicamos videos semanalmente, así que pueden estar al día con los temas que nosotros manejamos aquí en el bufete, asuntos jurídicos y asuntos de actualidad y de la ley promesa y de lo que está pasando en Puerto Rico. Así que los invitamos a que se den la vuelta por el canal de YouTube del bufete y se suscriban entonces al canal. Sí, para comenzar el tema, sabemos que el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ha estado en riesgo. Hablamos en el episodio pasado sobre la autoridad y el proceso de reestructuración bajo promesa. Hablamos un poquito de cuáles son esos problemas que se enfrentan, pero que vamos a adentrarnos un poco más sobre los pensionados, las personas que ahora mismo están en su jubilo y las personas que en el futuro van a obtener entonces su pensión. Sí, efectivamente, Mónica, los pensionados son una parte importantísima del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, en el sentido de que fueron la gente que dio su vida, más de 30 años trabajando, y que pagaron unas aportaciones y el patrono pagó unas aportaciones para que se pudieran retirar. Además de eso están los miembros actuales del sistema de retiro, que son las personas que no se han retirado pero que hacen su aportación al sistema de retiro. Lo primero que quisiera decir es que el sistema de retiro de los empleados de la autoridad, porque es importante, es de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no es de la autoridad como tal. La autoridad no tiene nada que ver en ese sentido, no es propietaria del sistema. Es un fideicomiso, y es un fideicomiso que tiene su personalidad jurídica independiente de la autoridad. Obviamente tiene una relación bien estrecha y simbiótica con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero al tener personalidad jurídica no es una dependencia, no es una sección ni un departamento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una entidad totalmente separada en ese sentido y decide mediante una junta de síndicos todo lo que tiene que hacerse en relación al sistema de retiro. Desafortunadamente, Mónica, el sistema de retiro ha confrontado por años, más o menos desde el 2013, una situación económica terrible porque la autoridad no ha hecho los pagos que corresponde hacer como aportaciones patronales para que el sistema de retiro tenga su solvencia. Y irónicamente, la Junta de Control Fiscal, a pesar de que tiene el mandato de ley, de la ley promesa, de darle financiamiento apropiado a los sistemas de retiro, no quiso darle los pagos. Y desde que está la Junta en el 2017, porque el 2016 estuvo organizándose, pero desde que hizo el primer plan fiscal y radicó la quiebra de la autoridad, se supone que hubiera dado financiamiento adecuado al sistema de retiro, y lo que hizo fue no pagarle y estrangular al sistema de retiro, y eso ocasionó que el sistema de retiro llegara a la insolvencia, en el sentido de que por sí solo no puede pagar las pensiones ni garantizar los beneficios que tienen los empleados que son miembros del sistema de retiro. Y eso, como fue un mal ocasionado por la autoridad y por la Junta de Control Fiscal, pues el sistema de retiro está luchando y va a dar la batalla hasta el final porque se mantenga la integridad de los derechos de los pensionados y también los derechos de los miembros del sistema de retiro. Tú sabes que con el asunto de la privatización se cometió la tragedia de que
el grueso de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica tuvieron que movilizarse a otras agencias del gobierno. Pero esos empleados, por la ley 120, mantuvieron su sistema de retiro. Y esas agencias donde esos empleados están guiando camiones o en labores de mantenimiento, o pasando el trimmer, tienen que hacer las aportaciones y han ido haciendo las aportaciones para que puedan en su momento retirarse. Pero los que se fueron a Luma o renunciaron, pues esos perdieron sus beneficios del sistema de retiro. Así que el sistema de retiro tiene la obligación de mantener y de defender los derechos de los miembros del sistema. Estos son los que son empleados que no se han retirado, y obviamente del pago de las pensiones. Y por eso es que ha participado intensamente en el caso de título 3 de la autoridad. Ha llevado varias acciones judiciales en contra de la Junta de Control Fiscal, ha hecho planteamientos de cuál debe ser el orden de repago de la deuda, que debe incluir, como discutimos en la pasada semana, el pago de los gastos operacionales, el mantenimiento de la autoridad, el sistema de retiro y las pensiones antes de pagarle a los bonistas. Está haciendo esos planteamientos, se ha opuesto al acuerdo con los bonistas inicial que se dejó sin efecto, el RSA, se ha opuesto al plan de ajuste de la deuda y está siempre combativo para que esos derechos se respeten. Participó el sistema de retiro activamente en el proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda de marzo. Ahora pues ese proceso se descarriló totalmente por la decisión del primer circuito en Boston, y estamos esperando que termine la mediación para volver pues a la carga en defensa de los derechos de los pensionados en la reanudación del proceso de quiebra de la autoridad, que ahora la fecha es para el 31 de enero. Antes era para esta semana pasada, ahora es para el 31 de enero, así que el proceso va para largo y no se tiene entonces hasta ahora luz al fin del túnel, ¿verdad? Al final del camino no se ve la luz, porque no se sabe qué va a hacer la Junta en torno a los bonistas. Y si no se sabe qué va a hacer la Junta en torno a los bonistas, la jueza podría utilizar pues los recursos que tiene ante sí, que son una serie de mociones para desestimar la quiebra o para que se levante la paralización automática. Y si hace eso, pues sería otro juego, porque cambiaría entonces el foro sería el Tribunal de San Juan, el negociado, y se darían otras batallas fuera del marco del caso de quiebra. Así que es un panorama bastante complicado, pero ahora mismo estamos en una pausa. Para dar un poquito de contexto histórico, ¿cuál fue la importancia del sistema en su momento y qué eventos sucedieron para que trajera entonces las vicisitudes que ha pasado el sistema ahora? Sí, mira, el sistema es una conquista laboral. Es un sistema que se estableció por virtud del convenio colectivo de los empleados que estaban afiliados a la UTIER. La UTIER negoció con el patrono, determinó que era indispensable que después que uno esté toda una vida trabajando en esa empresa, en trabajos que son muy riesgosos, en trabajos que pueden resultar en accidentes que ocasione que la persona se incapacite, pues debía haber un sistema de retiro. Luego, por virtud de que eso era un beneficio importantísimo para los empleados, se extendió a todos los gerenciales, a todos los empleados también de las que estaban afiliados a las otras uniones que hay o que han habido en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que es una conquista importantísima para garantizar la vida digna al momento del retiro. Pero para que el sistema de retiro pueda prosperar depende de dos variables bien importantes. Número uno, las aportaciones que hace cada empleado, porque se le resta del cheque una aportación. Y número dos, que la autoridad haga las aportaciones que se requieren para que el sistema de retiro mantenga su solvencia. Y eso lo que significa es que pueda pagar las obligaciones que tiene con los miembros activos, los empleados, y con los retirados. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no paga sus aportaciones, pues se incrementa la deuda actuarial, que se llama la deuda actuarial, la que significa que hace falta un dinero para poder cumplir con todos estos compromisos, tanto con los miembros que están trabajando todavía como con los retirados. Y si esa deuda actuarial crece a unos niveles, puede ser que no se pueda cumplir con las obligaciones de estos empleados y pensionados. Y eso fue lo que pasó. La autoridad, por ejemplo, al momento en que vino
el plan de ajuste de la deuda debía más de $1,000 millones al sistema de retiro. Y eso hizo que el sistema de retiro tuviese que ir liquidando sus activos para poder seguir pagando las pensiones hasta que quedó insolvente. Pero hay una situación que es muy importante, ¿verdad? El sistema de retiro de los empleados de la autoridad es un sistema de beneficio definido. Eso significa que cuando tú empiezas a trabajar en la autoridad, tú sabes más o menos qué vas a recibir cuando te puedas retirar. Los sistemas de retiro que no son de beneficio definido son de aportaciones definidas. Esos son los sistemas donde tú vas ahorrando. El patrón no puede aportar también, tú vas ahorrando. Y eso se deposita en la bolsa de valores. Y si las inversiones que tú escogiste no son las mejores, porque pues, te puedes equivocar o puedes recibir asesoramiento incorrecto, pues no hay manera, ¿verdad? Perdiste el dinero y eso implica que cuando te retires no vas a tener dinero para tu retiro, o la cantidad que vas a tener es insignificante. Por eso hay una diferencia abismal entre un sistema de retiro de beneficio definido y un sistema de retiro de aportación definida. La defensa que hace el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es por el derecho a tener una pensión definida previamente por los estatutos del sistema de retiro, y que la persona sepa que cuando se vaya a retirar puede hacer los arreglos para poder vivir con esa pensión. Es un elemento de calidad de vida. Si no hay eso, Mónica, el asunto es ver entonces personas mayores, ancianas, que a pesar de deben estar disfrutando su vejez, están trabajando en los McDonald's, están de cajeros en los supermercados. Y eso realmente es un crimen, porque merecen descanso y merecen tener paz para poder disfrutar en salud sus últimos años de la vida. Así que es un elemento indispensable para tener una sociedad en paz, para tener también paz laboral. Porque imagínate que después que le sacan el jugo al empleado durante 30 años, lo desechan y que se muera. Porque no tiene entonces cómo vivir. Eso no es una sociedad justa, y por eso que el sistema de retiro es tan importante. ¿Qué pasa una vez se dan cuenta de que básicamente es insolvente? ¿Cuáles son las acciones entonces del sistema? Bueno, el sistema hizo múltiples gestiones para tratar de que se pagaran las aportaciones, ¿verdad? Tanto por escrito como presenciales, reuniones con la Junta de Gobierno, reuniones con la Junta de Control Fiscal. Yo participé al principio en reuniones con la señora Natalia Yaresco, donde se le explicó qué es lo que hacía falta pagar, y la señora Natalia Yaresco escogió pues pagar lo mínimo y gastar millones de dólares en asesores y en consultores para desarrollar los proyectos estos de privatización que han resultado en un fracaso. Bueno, nada más a Luma le han pagado 1.600 millones. Con lo que le han pagado a Luma hubieran reconstituido el sistema de retiro. Y ellos tomaron la decisión consciente de que el sistema de retiro colapsara, porque ahí en esa junta ha habido dos personas que son antisistema de retiro de beneficios definidos, que es David Skill, que era el presidente hasta los otros días, y Andrew Biggs, que está todavía en la Junta de Control Fiscal, que son unos activistas en contra de los sistemas de retiro, y que por ende tienen como visión de mundo eliminar esos sistemas de retiro. Ellos lo consiguieron con el gobierno central, eliminaron el sistema de retiro del gobierno central, lo convirtieron en un plan de retiro de ahorros. La Universidad de Puerto Rico está asediada por la Junta de Control Fiscal y por los colaboradores de la Junta de Control Fiscal que están en esa Junta de Gobierno, y han creado un sistema paralelo de retiro que se está impugnando en los tribunales, pero no están pagando las aportaciones que corresponden. O sea, están en el mismo patrón de conducta para tratar de liquidar el sistema de retiro de la UPR, que es el único sistema de retiro solvente que hay aquí en Puerto Rico. Pero la maldad de ellos, pues, no tienen pudor en tomar todas las acciones necesarias para que ese sistema también colapse. Así que el sistema de retiro, como mencioné al principio, ha litigado en los casos de promesa para que se asegure un flujo de efectivo que llene sus arcas y que le permita cumplir con todos sus compromisos. Pero esa litigación la jueza Taylor Swain la ha detenido durante todo el tiempo, y ella dijo que la iba a resolver durante el plan de ajuste de la deuda, en el proceso de la sentencia que tiene que emitir la jueza. Pero como eso no se dio,
pues la decisión todavía está pendiente. ¿Qué es lo que está pendiente? Si hay que pagarle primero al sistema de retiro antes que los bonistas. Si el sistema de retiro tiene una preferencia, es una acreedora prioritaria, que permita que entonces se le pague para que pueda cumplir con sus compromisos y que siga entonces su vida activa. Hay toda una serie de planteamientos adicionales, pero eso es básicamente lo que se está tratando de lograr con esta litigación. ¿Qué pasaría entonces si determinaran que los bonistas tienen que cobrar primero? ¿Qué pasaría con el sistema de retiro en términos prácticos? Bueno, pues no habría dinero para pagar las pensiones. No habría dinero para cumplir con los empleados activos, porque los empleados activos no se han retirado en este momento, pero tienen que tener unos fondos para poder retirarse eventualmente. Así que sería la debacle del sistema de retiro y obligaría a elevar la tarifa a una cantidad que tal vez el pueblo de Puerto Rico no puede pagar, porque habría que elevar la tarifa para pagarle a los bonistas y habría que también elevar la tarifa para pagarle al sistema de retiro. O sea que sería poner en preferencia a los acreedores de bono cuando se supone que los preferidos sean los empleados y los retirados, conforme al documento que dio base a la emisión de bonos. No es porque yo digo que los preferidos son los empleados y los retirados, es que el documento que dio base a los bonos, que los bonistas compraron a sabiendas de que eso era así, pues eso fue lo que estableció las reglas. Así que en ese sentido lo que se le está pidiendo a la jueza no es nada injusto, es lo que los bonistas acordaron, y es una injusticia gravísima que no se pueda entender eso, que se niegue constantemente, que el gobierno no defienda esa posición cuando es evidente, y que se tenga a los pensionados en toda esta incertidumbre que le hace mucho daño, porque la incertidumbre económica, eso crea mucho daño psicológico. Como parte de la quiebra, sabemos que la Junta de Control Fiscal ha propuesto varios cambios y modificaciones como tal en el sistema de retiro. ¿Cuáles son? Háblanos un poco de él. Bueno, la Junta quiere, como dije, eliminar el sistema de retiro de beneficio definido. La Junta se cree que tiene la facultad de llegar a un proceso en el cual pueda modificar los reglamentos internos de la autoridad y modificar los derechos y prerrogativas que tiene el sistema de retiro. El sistema de retiro dice que eso es imposible, porque en la quiebra de la autoridad el sistema de retiro no es una parte que ha radicado quiebra. El sistema de retiro es un acreedor. Y un deudor de un proceso de quiebra no puede modificar la estructura interna de un acreedor. Es como si dijeran que la autoridad, mediante el plan de ajuste de la deuda, puede decirle a Assure o a National o al grupo ad hoc de bonistas que ahora no pueden ser entidades corporativas, sino que van a ser sociedades. O no pueden tener una junta de directores, sino lo que van a tener es un presidente nada más. O sea, es absurdo pretender que mediante un plan de ajuste se quiera tomar a un acreedor y cambiar la estructura. Y la Junta no acepta que el fideicomiso del sistema de retiro tiene personalidad jurídica independiente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y son las cosas que la jueza tiene que resolver. ¿Puede la Junta modificar el sistema de retiro mediante un plan de ajuste cuando el sistema de retiro es un acreedor y cuando el sistema de retiro es una persona independiente de la autoridad? Para mí eso es algo lógico, eso es algo realmente, corporaciones 101, ¿verdad? Derecho de quiebras 101. Y eso quedó sin resolverse cuando vimos que, pues, bajó la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se quedó todo en ascuas, y estamos todavía esperando que la Junta determine qué va a hacer con este proceso. ¿Qué pueden esperar entonces las personas que todavía no han llegado al jubilo, o sea, que todavía no han recibido esa pensión? ¿Es posible que se pueda modificar entonces los beneficios que ya tenían definidos al momento de que ellos entonces reciban el dinero sea distinto, las reglas cambien? Sí, desafortunadamente eso es lo que pretende. Si la jueza le da paso a lo que pide la Junta, estaría modificando los derechos que tienen los miembros del sistema de retiro, harían un corte. Hasta esta fecha, los derechos que tú has acumulado los puedes utilizar, pero de aquí para adelante tú lo que pasarías es a la ley 106, que es la ley que establece el sistema de retiro
de los empleados del gobierno central, de los jueces y de los maestros y las maestras, y eso es meramente un plan de ahorro. O sea que va a haber unas modificaciones sustanciales. También el plan pretende reducir una serie de beneficios que tiene el retirado, como el bono de Navidad, unos bonos anuales que se dan, beneficios de cónyuge, etcétera. Así que va a haber un golpe en los beneficios de los pensionados en cuanto a ciertos cheques que reciben durante el año, y también porque no van a tener ajustes por el costo de la vida. O sea que el costo de la vida seguirá subiendo, el cheque de pensión sigue igual, y entonces ellos van en efecto a tener una reducción sistemática. Todos los años el cheque vale menos por el efecto de la inflación. Antes eso se compensaba, y ahora pues no se va a tener eso, si es que se confirme el plan de ajuste de la deuda, ¿verdad? Eso está en veremos. Hay una serie de planteamientos para que eso no ocurra. Como expliqué, el sistema es acreedor, el sistema es preferido en términos del orden de la deuda, etcétera. Así que eso la jueza lo tiene que resolver, pero lo que pretende la Junta es eso: quitar los beneficios de los empleados que están todavía sin retirarse y reducir los beneficios de los retirados. Explícanos un poquito de esas consecuencias de que se confirme o no el plan, en términos prácticos, para el sistema de los empleados. Sí, para el sistema, si se confirmase lo que propone la Junta, pues el sistema como tal seguiría, pero ya no podría garantizar los beneficios definidos de los empleados. El sistema sería meramente un conducto mediante el cual se pagaría las pensiones de los pensionados, y se crearía una junta de directores separada que manejaría ciertos aspectos en términos de el flujo de efectivo. Eso es básicamente descabezar el sistema de retiro, quitarle las funciones, quitarle las prerrogativas de administrar el sistema de retiro, y eso obviamente pues va a implicar que los miembros pierdan sus beneficios. Esto tiene que confirmarse en una sentencia de la jueza, y la parte afectada puede apelar al primer circuito. Así que en realidad pues el sistema de retiro va a ejercer todas sus prerrogativas también apelativas en el caso de que la jueza entienda, a mi juicio contrario a derecho, que la Junta puede hacer esas modificaciones. ¿Cuándo va a hacer eso? Eso es un misterio, porque ahora mismo la extensión que se ha hecho es para 31 de enero, así que no tenemos ninguna certeza de si eso va a ser en esa fecha o si eso va a ser tal vez a mediados o finales del año que viene. Quisiera que hablemos entonces de acciones como tal, más allá de, ¿verdad?, del proceso de la quiebra, que han tomado los empleados o el sistema para tratar de, ¿verdad?, de remediar el problema. Mira, los retirados, por ejemplo, tienen un activismo realmente envidiable, ¿verdad? Tienen una energía. Ellos hacen una protesta todos los miércoles al mediodía. Antes la hacían frente a la Autoridad de Energía Eléctrica, luego frente a Luma, porque acuérdate que aquí quien ha dejado de pagar la Autoridad de Energía Eléctrica, después vino Luma, y entonces se movieron luego a la Junta de Control Fiscal. Y créeme, esas protestas son bien efectivas porque llevan sus guaguas de sonido y va mucha gente. Yo estuve una vez en el piso 9 del Tribunal de Apelaciones, que es donde está la Junta de Control Fiscal. Y a la hora donde estaba el piquete se escuchaba y casi no se podía hablar. Hasta allá arriba. Se escuchaba hasta allá arriba. Así que ellos se están haciendo sentir. Pero además de esto, obviamente, ha habido otros sectores que han colaborado con los pensionados. Cuando se presentó el plan de ajuste de la deuda, se radicaron más de 800 objeciones por individuos, comunidades, entidades con y sin fines de lucro, objetando la confirmación del plan, y prácticamente todas ellas mencionaban la necesidad de cumplir con las pensiones. Tenemos el Frente Amplio por la Auditoría de la Deuda, tenemos el Junte Multisectorial, tenemos la Coalición para el Pensamiento Energético, tenemos el colectivo Todos Somos Pueblo, ahora tenemos otra organización que Queremos Luz, Queremos Sol, que es una organización amplia, histórica de Puerto Rico. O sea, aquí todo el mundo está de acuerdo
que hay que proteger esos derechos de los pensionados. Quien único no está de acuerdo es la Junta de Control Fiscal, y por eso es que el activismo es fundamental. El tema no se debe caer. En estos días me preguntaba en el canal 4 Normando Valentín por qué la encuesta que ellos sacaron decía que la mitad del país entendía que la Junta hacía falta para administrar el país. Y yo le decía a Normando, bueno, Normando, lo primero es que se ha normalizado por todo el mundo que ahí está la Junta, y si ni el gobierno pelea con la Junta, cuando la Junta le quita poderes y se mete con el gobierno todos los días, pues la gente da por sentado que eso es lo que tenemos y lo acepta, ¿verdad? Pero por otro lado, y es a donde quiero ir, hace ya desde marzo no se habla con detalle de qué es lo que va a pasar con los aumentos que vienen por razón del pago a los bonistas, por razón de tener que pagar las pensiones, por razón de las acciones irresponsables de la Junta y de Fermín Fontanés al privatizar el sistema energético de Puerto Rico, y que nos ha costado tanto dinero esa privatización. Pero cuando esto vuelva, Mónica, cuando volvamos a hablar del tema del plan de ajuste de la deuda, yo te aseguro que este rechazo va a aumentar, porque según la encuesta bajó 7% el rechazo a la Junta de Control Fiscal desde julio para acá. Claro, porque no se está hablando del tema. Así que el activismo va atado, obviamente, con la situación de qué está por llegar a la luz de las actuaciones de la Junta de Control Fiscal. Y cuando la Junta determine erradicar un nuevo plan de ajuste de la deuda, yo te aseguro que lo que va a tratar de presentar es un plan con un aumento mucho mayor que lo que se estaba discutiendo originalmente, y ese aumento no lo vamos a poder pagar. En el juicio de confirmación, la Junta dijo todo el tiempo, podemos pagar, Puerto Rico puede pagar hasta aquí. Si se requiere un pago adicional, como los bonistas querían más dinero, si se requiere un pago adicional, la autoridad va a caer en un downward spiral, se va a estrellar financieramente, porque no hay capacidad. Porque cuando tú aumentas la tarifa a un nivel, la gente no puede llegar, le empiezan a cortar la luz, la autoridad recibe menos ingresos, la gente empieza a escoger moverse a la energía renovable, hay menos ingresos, y va a llegar un momento en que la autoridad no tiene chavos para operar. Que eso pasó. La autoridad se ha quedado en varias ocasiones sin dinero. Ahora mismo la autoridad está con un déficit operacional de cerca de $500 millones, porque Luma no hace los reembolsos que tiene que hacer de los fondos de FEMA. O sea que la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica es precaria. Y si le meten un aumento como el que pretende la Junta de Control Fiscal, se va a poner peor, y vamos a empezar a ver mucha gente sin luz, como la señora que se quedó sin luz, y que lleva 2 años sin energía eléctrica, y que la descubrieron por el escándalo del billboard que quieren montar en una urbanización acá en San Juan. Pues vamos a ver mucho eso, y eso es una desgracia para el país. Así que me parece que esto se va a ir calentando en términos de lo que podría pasar si la Junta logra confirmar ese plan de ajuste de la deuda que está proponiendo. El bufete Manuel siempre ha estado en el centro de estas defensas, y la defensa y la lucha de estos sistemas de retiro, y en el de las pensiones de la autoridad también, o de los empleados de la autoridad. Cuéntanos un poco cuáles han sido esos retos y cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Y qué ha hecho el bufete específicamente en esta lucha. Bueno, además de dar asesoramiento al sistema de retiro, como mencioné, hemos llevado varios casos. Participamos en el proceso de oposición al RSA, que era el acuerdo anterior que había, que era súper malísimo, que eso se dejó sin efecto por ser tan malo. Participamos en el proceso del plan de ajuste de la deuda, que se llevó en marzo. El sistema de retiro impugnó el contrato de Luma, por razón de que era un contrato que perjudicaba al sistema de retiro, porque le removía a una serie de empleados que hacían aportaciones. Lo impugnó sin éxito, porque la jueza resolvió que no había legitimación activa para impugnar el contrato. El sistema de retiro ha llevado 2 pleitos para que la jueza declare que hay que imponer las reglas del Trust Agreement. El sistema de retiro ha estado participando en las diferentes etapas de mediación en las cuales se nos ha permitido participar, y últimamente estábamos en una negociación con la Junta de Control Fiscal sobre cómo llegar a un acuerdo que permita que todo el mundo quede contento, un acuerdo que beneficiaría
tanto a los miembros del sistema de retiro como a los pensionados, una solución aceptable, pero vino la decisión del primer circuito y realmente pues se cayó esa negociación, o más bien se quedó en pausa, porque entonces la jueza envió a mediar a la Junta con los bonistas y al ellos están negociando, pues nosotros quedamos en un segundo plano, pero yo no descarto que en su momento se retomen las posiciones de negociación, porque la oferta que hizo el sistema de retiro era más beneficiosa, fíjate qué ironía, Mónica, más beneficiosa que lo que proponía la Junta en el plan de ajuste y más económica, o sea que se le daba más beneficio a los empleados y se le daba a la Junta el descuento más bien, o la economía que la Junta estaba esperando. Así que era una oferta bien atractiva. Se quedó todo en el proceso de intercambio de información y vino la decisión del circuito y por eso se detuvo. Pero hay una expectativa de que pueda haber un acuerdo aceptable. O sea, el sistema hizo una oferta, los abogados la vieron que era favorable, empezaron a pedir papeles como siempre hacen para justificar cada una de sus premisas y pues vino la decisión del circuito y todo eso se quedó en suspenso. Pero hay esa expectativa de que se pueda llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todo el mundo. Pero el sistema me ha manifestado que ellos van a seguir luchando judicialmente por todas las etapas del proceso. Si hay un nuevo plan de ajuste, se van a oponer o van a plantear que no se puede hacer los daños que quiere hacer la Junta sobre el sistema de retiro. Y también, si hay una sentencia adversa, se va a recurrir a los tribunales de apelaciones hasta el Tribunal Supremo. Ese es el mandato que ha dado la Junta de Síndicos. Esto hasta el final de todos los procesos disponibles. ¿Y qué tiene que pasar para que ese acuerdo, o se pueda dar un acuerdo que sea favorable para el sistema de pensión? Bueno, en realidad, para que pueda darse un acuerdo, la Junta tiene que ver dos cosas. Número uno, que nosotros estemos contentos y que ellos ahorren más dinero del que iban a ahorrar con el plan de ajuste de la deuda. Y ahí precisamente es que la oferta del sistema de retiro se acomoda en ese balance de esos dos intereses. Por eso es que ellos la vieron de una manera positiva y por eso es que nosotros tenemos una esperanza de que finalmente se pueda llegar a un acuerdo en cuanto a ese tema. Así que es una situación de esperar, a ver cuál es el resultado de la mediación que está llevándose a cabo entre los bonistas y la Junta de Control Fiscal, para ver si entonces se retoman las conversaciones con los pensionados. Para estos empleados que ya están próximos a retirarse, ¿verdad?, a disfrutar de su júbilo, ¿qué pueden esperar? Ahora mismo, ¿verdad?, hay que esperar una decisión, pero mientras esto sucede, ¿qué le podemos decir un poco para calmar los ánimos, ¿no? Porque ahora mismo tienen una incertidumbre muy grande, y si están próximos a jubilarse, eso debe ser un asunto que redunda en su cabeza todo el tiempo. Sí, el que esté a punto de jubilarse, que se jubile. Ahí tiene sus derechos, todo eso está garantizado, nada de eso se ha cambiado. Lo que sí va a aumentar es entonces el dinero que hay que aportarle a la autoridad para pagar las pensiones nuevas, ¿no? Pero el gobierno de Puerto Rico sabe que tiene una obligación con los pensionados, sabe que hay que sacar el dinero de donde sea. La Junta de Control Fiscal sabe también que tiene esa obligación con los pensionados, ellos lo han reiterado. Con los pensionados, pero haciéndole unos recortes, ¿verdad? Ellos quieren recortar como quiera, pero saben que tienen que pagar el grueso de las pensiones. Ahora mismo el Fondo de las Pensiones se está nutriendo del dinero que aporta el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay dinero para el primero hasta el 31 de diciembre, pero obviamente el nuevo gobierno que entre, pues tomará las previsiones, la Junta de Control Fiscal, la que controla el presupuesto, tomará las previsiones para que se sigan pagando las pensiones. Yo no veo razón para que los pensionados sientan miedo de perder su cheque mensual. Eso no va a pasar. Eso tendría un impacto político devastador, ¿verdad? Y por ende eso no va a ocurrir. Pero eventualmente ese dinero va a dejar de salir de las arcas del gobierno central para que salga de la tarifa. Lo que hay que luchar aquí es que los bonistas reciban lo menos posible para que el impacto de los aumentos que correspondan por el pago de la deuda y las pensiones no sean tan dramáticamente dañinos para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y esa es la lucha. El sistema de retiro quiere que se le pague con el menor esfuerzo, con el mínimo aumento necesario para pagarle al sistema de retiro.
Y eso es algo que está por verse porque depende de lo que establezca la Junta. Pero si la Junta negocia algo que es totalmente absurdo, que no se puede pagar, el sistema de retiro se va a oponer a que se confirme ese plan. Porque la muerte financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante una tarifa demasiado elevada es algo que perjudica al sistema de retiro. Es algo que impide que la autoridad sea viable y que pueda solventar las obligaciones que tiene con el sistema de retiro. Así que el sistema de retiro va a estar tanto en defensa de la integridad financiera de la autoridad como de la integridad de los derechos de los miembros del sistema como de los pensionados. ¿Qué mensaje nosotros desde el Bufete Emanueli podemos enviarle a los ciudadanos para que entiendan la importancia de este tema y la importancia de continuar con esta lucha? Porque es una lucha de todos, ¿verdad? Los pensionados que eran empleados o son empleados de la autoridad sí tienen esta problemática, pero en realidad esto es una problemática de todo el país y la quiebra ha afectado a todo el país. Número uno, que se sigan educando. Que, por ejemplo, tomen este video y lo circulen, se lo envíen a los pensionados, a los miembros del sistema de retiro para que lo vean y puedan entender en detalle qué es lo que está pasando. Número dos, que siga la conversación, ¿verdad? Que apoyen las manifestaciones de los pensionados frente a la Junta de Control Fiscal y que cuando esto se reactive el año que viene, pues se eduquen sobre cuál es la posición que está asumiendo la Junta y que se alineen con los grupos que van a hacer gestiones afirmativas para oponerse a cualquier cambio que sea perjudicial para los retirados, y que puedan participar también, o sea, deben participar en todas las actividades proselitistas que se hagan sobre este tema y deben también radicar objeciones. Si es que hay que oponerse al plan de ajuste de la deuda, hay que radicar objeciones, como se hizo la otra vez que se radicaron más de 800. O sea que si hay un nuevo plan, empieza el juego otra vez, Mónica, y en ese sentido hay que hacer todo lo que se hizo y más, para que la jueza sienta la presión y para que la Junta también sienta la presión. La última vez hubo como 15 testimonios en vivo allí ante la jueza que fueron realmente muy conmovedores y le dieron a la jueza una perspectiva bien amplia de lo que sufre el país con el sistema deficiente bajo la privatización y con los costos de la energía eléctrica en Puerto Rico. Y esas objeciones que estabas mencionando, es importante recalcar que son abiertas al público. Cualquier persona puede entonces hacer esa objeción desde su perspectiva, aun si no tiene que ver nada con la autoridad, pero de su experiencia como puertorriqueño. ¿Cómo sufren con los aumentos que está ocasionando todos estos eventos? ¿Cómo sufrirían con el tema del cargo híbrido que quieren establecer? ¿Cómo se afecta su negocio, su vida diaria, sus estudios, etcétera? Hubo testimonios de todo tipo y las objeciones ya son documentos formales radicados en la corte que la jueza tiene que resolverlo. Por suerte en esta ocasión no tuvo que resolver 800 objeciones, tiene que mencionarlas, decir qué plantean y decir si tienen razón o no tienen razón. Un trabajo súper complicado que no llegó a ocurrir, pero yo espero que para la próxima vez que se radique un plan de ajuste de la deuda se tenga también esa oportunidad de erradicar todas esas objeciones. Así que la lucha continúa, definitivamente, y como todo en este país, la lucha tiene que continuar. Asimismo, hay un cambio ahora que puede ser esperanzador. Todos estamos a la expectativa de que haya un cambio de gobierno y el gobernador Dalmau tiene una postura, de hecho fue apoyado por los pensionados del gobierno de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica en sus aspiraciones para ser gobernador de Puerto Rico, porque Dalmau fue allí, se presentó y va a hacer todo lo posible por restituir toda esta serie de derechos. Así que estamos ante una situación también en términos políticos que genera una serie de expectativas que podría ser que estos escenarios terribles que se vislumbran o que podrían ocurrir pues no se materialicen realmente, porque el gobierno daría la pelea por los pensionados. No sería solamente los pensionados, el sistema de retiro y las organizaciones sociales, sino también el gobierno participaría de esa pelea. Y que estamos a días de las elecciones, así que es importante recalcar que primero que todo ejerzan el voto. Y segundo, que vean las propuestas, la trayectoria y que es importante en esta coyuntura política e histórica en la que está el país. Todos estos temas que hemos hablado básicamente se relacionan con el desastre económico, que es un desastre político, y todo esto pues se puede remediar. Correcto, Mónica. Me parece que esa es la mejor manera de enfocarlo. Todo está relacionado y todo tiene solución si nos encaminamos bien y tomamos las decisiones que corresponden en términos políticos.
Con eso terminamos entonces nuestro episodio de hoy. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram, X y Facebook, que pueden suscribirse en YouTube. Y en las redes sociales, pues darnos like y compartir el video. Hasta la próxima. Pues bien, hasta la próxima. Hasta luego.